Pues adelante, Gabriela, Bien, como bueno, tú quieras bueno, y buenas tardes nuevamente. Bueno, un gusto estar acá y retomar la ocasión para retomar y seguir pensando algunas de las cuestiones planteadas en nuestro encuentro pasado. Hoy la idea, entiendo como que es, bueno, quizás volver a instalar algunos de los ejes que habíamos conversado, pero más bien como para invitar a pensar a los presentes, digamos, cómo replican estas cuestiones en sus propias investigaciones y qué continuidades y qué diferencias podemos encontrar. Entonces, bueno, la exposición va a ser muy breve, como para refrescar estas cosas y después circulamos mucho más la palabra que la otra vez, como para dar tiempo realmente a poder conversar en este formato así virtual. A ver, yo diría como que las cuestiones como fundamentales que me parece que quedaron picando algunas, más desplegadas otras y otras como insinuadas, ¿no? Por un lado, a lo mejor, a partir de una de las preguntas hechas casi al final, yo me quedé pensando que quizás había algunas cuestiones de contexto que reponer un poquito más, que a veces uno las da por sentadas porque dialoga con un público por ahí más nacional o más endogámico y que por ahí está bueno como tener en cuenta. Una tenía que ver un poco con entender cómo la migración limítrofe en Argentina históricamente ha sido una cuestión que ha debatido con políticas y discursos del Estado Nacional, ¿no? En muchos países de Latinoamérica esto ha sido así, pero en particular en Argentina y digamos, este discurso muy, digamos, eurocéntrico de la élite porteña que organiza la nación, la migración latinoamericana explícitamente fue un tema negado o desvalorizado en la conformación de la Argentina, ¿no? La misma Constitución Nacional afirmaba fomentar la migración europea, ¿no? Y esto en realidad tiene también vigencia actualmente, porque la Constitución reformada en el 94 sigue teniendo ahí ese nudo que no termina como de abandonar, ¿no? Esta idea de que es la migración europea la que va a venir a civilizarnos. Y esto, por supuesto, muy asociado para los que trabajan con población indígena al avance sobre las fronteras indígenas, sobre todo en el sur, en la Patagonia y también en el noreste. Esto estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, en ese contexto, además, donde en muy pocos años llega una cantidad muy grande de población que, digamos, en algunos territorios es cerca del 30-40% de la población argentina, la población europea. Entonces, particularmente en Buenos Aires, ¿no? Pero no solo. Eh, en cambio, la migración latinoamericana es una migración que acompaña la historia de la conformación del Estado argentino, pero que se mantiene bastante constante en términos de proporción en relación a la población total. Y que es una migración muy invisibilizada. Muchos piensan que la migración, por ejemplo, boliviano-paraguaya es reciente, y en realidad no es, es una migración histórica que sí tiene como algunos picos en años más recientes. Y lo que sí claramente cambia es la forma en que se asientan y el hecho de que pasa de ser una migración en muchos casos que se da en las áreas fronterizas, sobre todo en las provincias del norte de Argentina, y que va y vuelve, a ser una migración que se asienta y permanece, y que se asienta más en las grandes ciudades. Y eso se produce sobre todo en 1960, a partir de 1960, 1970 y sobre todo en 1980. Entonces, lo que cambia es eso. Y todo eso también tiene mucho que ver con cuestiones de las que hablamos, en el sentido de, bueno, hay un contexto que hace que definirse boliviano, definir que nuestros hijos sigan siendo bolivianos o no, bueno, facilita u obtura eso. Entonces, toda esa tendencia que es histórica en el sistema educativo, en realidad tiene un punto, por lo menos de quiebre en la ley, con la ley migratoria vigente. La ley migratoria vigente, que se discute en el 2003, se termina como de sancionar en el 2005, o sea, ya tiene, digamos, 20 años, pero que decimos, todavía algunos a veces seguimos hablando de la nueva ley migratoria. Es una ley que discute un poco con esa tendencia histórica y que también discute con la que se llamó la ley Videla, que Videla fue un dictador, uno de los dictadores militares más complejos de la historia argentina. La ley migratoria de Videla explícitamente hablaba de que había que, digamos, que la migración que tenía que ser una migración que se adaptara al ser nacional y que si no, digamos, tenía que haber una política mucho más represiva. Y que, por ejemplo, obturaba derechos, por ejemplo, el derecho a la educación y la salud. La ley migratoria que está ahora vigente, que es del 2003, que empieza a discutirse en el 2003, se sanciona en el 2005, es una ley que reconoce el flujo migratorio latinoamericano y que sostiene derechos, sobre todo el derecho, por ejemplo, los derechos básicos, ponen condiciones de igualdad a la población nacional y la población extranjera,
y que, digamos, cambia bastante el paradigma. Ahora, la cuestión que discutimos un poco, que a mí me interesa como señalar, es como, bueno, por un lado, como estos cambios en los paradigmas legales no se traducen necesariamente en la situación real, y por otro lado, cómo las normativas, no solo migratorias, sino también la norma que define ciudadanía, que define pertenencia nacional del Estado, hace, digamos, a veces cortocircuito con las formas en que los colectivos definen, por ejemplo, pertenencia. Entonces, en este terreno, la normativa, lo que dice la ley es que un ciudadano es lo que habíamos visto la vez pasada como el famoso ius solis y el ius sanguinis, ¿no? La normativa estatal en Argentina es el derecho del suelo, es que un sujeto pertenece, por solo nacer en el territorio argentino, es argentino. Lo que yo encuentro en el territorio donde trabajo, que para mí es muy importante ubicarlo, ¿no? Que es un territorio donde hay mucha concentración de población migrante, pero donde además hay, digamos, una organización colectiva muy fuerte de población migrante, y además esa población migrante viene casi todo de la misma zona, que es una zona cercana a Potosí. Y eso es como muy condicionante para mí de muchos de los procesos que se ven ahí. Entonces, en ese territorio, con esas características, en realidad lo que se registra es esa digamos, persistencia del colectivo en seguir siendo, esa intención de seguir siendo bolivianos, de seguir vinculados al territorio de origen, y lo que a mí sobre todo me interesaba poner en discusión digamos, para conversar en los estudios sobre familia y parentesco es cómo eso se traslada a la expectativa de que los hijos también sigan siendo, en una idea de que la pertenencia nacional se transmite por la sangre, ¿no? Donde la sangre tiene un peso para definir quiénes son sus hijos, ¿no? Y en eso hay como una vuelta sobre una pregunta histórica de la antropología, que es quiénes son nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo se define descendencia? Entonces, en la definición de descendencia se advierte como esta tensión entre una política de Estado que dice estos ciudadanos son argentinos y una política de un colectivo boliviano fuertemente organizado que dice estos sujetos están en Argentina y son argentinos, pero también siguen siendo bolivianos. Y con esta idea, además de que hay como, digamos, un discurso, una pauta establecida, que es que hasta la tercera generación se sigue siendo boliviano. Y también el registro de muchas estrategias familiares para que esto continúe siendo así. Yo mencionaba algún testimonio, creo que lo había puesto en el PowerPoint, de una entrevistada que era la referente, digamos, la referente de cultura en algún momento que en la colectividad, y que ella nos decía, bueno, cuando esto está por terminar, lo de la tercera generación, se van a Bolivia, se casa con un boliviano, y toda esta cuestión de la pertenencia por estar casada con un boliviano y la sangre continúa funcionando. Entonces, es esta cuestión que me parece interesante como poner a discutir, por un lado, sobre el sentido de la sangre, ¿no? ¿Qué significa la sangre? Es una pregunta también como muy clásica y contemporánea, me parece, de la antropología y que ha sido objeto de estudio muchas veces, ¿no? Esta cuestión de, bueno, la sangre, hasta dónde la sangre es como una metáfora biológica que opera definiendo relaciones sociales. Esto quizás por eso creo que es algo que opera en esta geografía que yo estoy contando, pero que seguramente alguna réplica de eso encuentran en otros territorios. Por eso me parecía una de las cosas interesantes, cómo esas cuestiones y las políticas de Estado que definen pertenencia están en sintonía o no están en sintonía, qué sucede ahí. Cómo, en todo caso, también esta pertenencia señalada por la sangre en el colectivo donde yo trabajo es reforzada por una serie de prácticas donde también se espera como demostrar, digamos, atributos que hacen al sujeto boliviano. En el caso de los hijos, no sé si recuerdan estos principios andinos que yo, bueno, había puesto una foto donde decía, bueno, a nuestros hijos para sus hijos, y lo que se quiere transmitir es esta idea de, bueno, un sujeto que es disciplinado, un sujeto que obedece a la autoridad adulta y que acepta estos principios, bueno, no robarás, no serás holgazán, no serás mentiroso, ¿no? Estos principios andinos tan clásicos como transmitidos en un salón de la colectividad para que eso sea el mandato a los descendientes. Y esta idea además, por otro lado, que también me parece como que posiblemente haya réplicas en otros territorios, de los grupos familiares, y ahí por eso estaba, creo, la pregunta quizás de Javier de familia o parentesco, ¿cuál es el punto? Familiares, quizás a la cuestión de la residencia compartida, y es un tema que me parece que define un poco lo de grupo familiar, en el sentido del grupo familiar que es el que organiza el desplazamiento, ¿no? Y el desplazamiento de una unidad familiar, pero que en algún punto continúa ciertos lazos de esa relación y otros los deja en territorio de origen.
ahí me parece que también quizás hay algo para precisar estas categorías que se siguen discutiendo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de relación de parentesco, y en contextos migratorios, ¿cómo es esto, no? Donde el grupo residencial se separa muchas veces, pero sigue sosteniendo intercambios permanentes. Entonces, la familia aparece como una unidad que organiza el proyecto migratorio, los hijos aparecen como sujetos que tienen un lugar destacado en ese proyecto migratorio, en el sentido, bueno, hay muchos estudios sobre cómo la cuestión económica es determinante, sobre todo en el contexto donde yo trabajo, que vienen de territorios de Bolivia, donde realmente están en el límite de la supervivencia, pero donde además aparece esta idea de una migración asociada a la apuesta porque los hijos tengan un futuro mejor, ¿no? Entonces, estas cosas aparecen conjuntamente, donde la familia sigue siendo una unidad productiva, por supuesto de consumo, pero también una unidad productiva. Es un colectivo que trabaja en la producción frutihortícola y en la comercialización frutihortícola, y las familias definen posesión de puestos, atención de puestos, etcétera. Donde las familias, digamos, se reconocen linajes que tienen, digamos, una asociación con quién puede ser referente y autoridad en la colectividad, que es esta asociación, la colectividad boliviana de Escobar, en la que yo trabajo, y cómo la alternancia de familias o los hijos, digamos, que ocupan cargos, los ocupan muchas veces legitimados en que sus padres han sido fundadores de la colectividad. Entonces aparece también esta cuestión como bueno, ciertas familias que son tradicionales y que tienen cierto lugar. Y las familias, bueno, como organizadoras de viajes, no solo el viaje migratorio, sino los viajes permanentes de retorno, de ida y vuelta, que son constantes también en la localidad. Entonces, bueno, me parece que aparecen estas cuestiones. Bueno, hablé bastante de lo festivo, que creo que es un tema que además retoma la última conferencia, donde también apareció lo festivo como un espacio interesante para nuestras investigaciones. Y después la gran pregunta me parece que tiene que ver con el lugar de los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacen los jóvenes que son o han nacido en Bolivia, pero se han criado en Argentina con todo esto? ¿Y qué hacen los que son directamente los llamados, en términos de categorías de uso local, bolivianos de segunda generación? Yo, digamos, reconocí que en realidad mi mirada ha venido mucho más puesta en los adultos que en los jóvenes, o sea, ¿qué esperan los adultos que hagan los jóvenes? ¿Cómo es, digamos, esa transmisión de cierto mandato de pertenencia? Pero donde por suerte trabajamos en equipo, y donde otra gente más joven del equipo atiende y viene siguiendo un poco más lo que hacen los jóvenes con esto, y además también hay otras investigaciones en Argentina, en otros territorios que trabajan con los jóvenes, y ahí, digamos, se registran como una diversidad de posiciones, ¿no? Desde los que discuten con ese mandato de los adultos, los que en algún momento de su vida discuten y después lo asumen y lo toman como un emblema, con el que discuten esta cuestión, bueno, muy discriminatoria instalada en Argentina hacia el colectivo boliviano y particularmente andino. Y bueno, y los que suman múltiples pertenencias a esta que los padres les han transmitido, a veces impuesto y a veces sugerido, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que en el terreno de qué hacen los jóvenes con esto hay toda también una pregunta interesante para pensar, y también esto tiene como manifestaciones particulares en términos de relaciones de género, ¿no? En este proyecto de que los hijos continúen siendo el lugar de las mujeres es muy estratégico, ¿no? Es como responsables de cierta crianza, como responsables al mismo tiempo de sostener esta doble apuesta de integrarse a Argentina y entonces que en la escuela les vaya bien y continúen la trayectoria escolar larga, pero también sostener una crianza que garantice que sus hijos respondan al estereotipo de un niño boliviano que es distinto que un niño argentino. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, digamos, por ahí los otros presentes pueden retomar otros ejes, pero me parece que estas eran las cosas como fundamentales para invitar a conversar, y bueno, irán surgiendo quizás otras, espero, en esta charla ahora, ¿no? Así que bueno, quedaría acá como para invitar a discutir en torno a estos u otros ejes que nos puedan resultar sugerentes. Bueno, gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Gabriela. Para organizar un poco la dinámica, bueno, acá quien quiera participar puede abrir el micrófono, pero comencemos levantando la mano, ahí ya hay una, mano levantada. Yo también debería levantar la mano, que me gustaría hacer un comentario, pero vamos con las personas que tienen preguntas, comentarios, y si hay preguntas de aclaración de algo que no se entiende, esas primero, por favor. Y si no, vamos a preguntas y comentarios con el sistema de levantar la mano, y vamos procediendo de esa manera. Jorge Guevara, de INA Tlaxcala, quiere participar, así que Jorge, por favor, si quieres abrir el micrófono y cámara, se puede, y una vez. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. nuevamente reitero una felicitación a la doctora Gabriela
por su exposición y todavía por sintetizarnos hoy los puntos importantes de su exposición. A mí se me hace interesante lo que dices como en primera parte, lo de la metáfora de la sangre. Como decías, es todo un constructo social, un constructo cultural y evidentemente, como decías, en otros lugares se da lo mismo. Yo en el grupo que trabajo, Otomís de Tlaxcala, también es referente eso, lo de la sangre. Sin embargo, tiene más cosas colaterales que la mera metáfora de la sangre. Por ejemplo, significa el dominio del patriarcado, porque para ellos la sangre solo la transmite el hombre, no la mujer. Y como dice Jacques Galinier, en el lenguaje otomí, sangre y semen es lo mismo, significa lo mismo. Entonces, bueno, eso abre muchas otras expectativas, muchas otras vertientes de investigación. Además, para ellos la definición de la alteridad cultural significa también otras cosas. Ellos son los hombres completos, los que no somos otomí son los hombres incompletos. Y pasa esto por el uso de un verbo. Para ellos, para autodefinirse ellos, usan el verbo ser. Para definirnos a los que no somos otomís, usan el verbo estar. Y entonces este verbo estar está asociado mucho a la idea de humo, espíritu. O sea, nosotros somos personas evanescentes y ellos son personas sólidas. Entonces, y todo esto está asociado pues a la metáfora de la sangre, curiosamente. O sea, va uno hilando todo esto. Y entonces aquí se deriva una pregunta, si esta relación de la metáfora de la sangre también tiene que ver con el patriarcado, si es también transmitido nada más por el hombre, en fin, si basta con que, o sea, porque luego ahí vienen las cosas, si un otomí se casa con alguien, un hombre otomí se casa con una mujer que no es otomí, sigue siendo otomí, cosa de la inversa, si la mujer se casa con un hombre que no es otomí, entonces como que no lo consideran propiamente otomí. Bueno, y entonces, bueno, quería ver si esta era la situación que se prevalecía ahí en Bolivia, digo, en Argentina con los migrantes bolivianos. Bueno, Bueno, quisiera muchas seguir gracias. comentando, Gabriela. Perdón. Disculpa, Javier. No, Sí, simplemente, digamos, si querés ir empezando a contestar, luego podemos claro. ir juntando preguntas. Sí, sí, sí. Muchas gracias y me parece como re interesante toda la recorrida y los paralelos o no que se puedan pensar. A mí me parece que, digamos, además de esto y de la complejidad de definir de qué sistema de parentesco hablamos ahí, porque en fin, no, o sea, no es una población étnicamente única, hay población que se reconoce más quechua. Yo decía la vez pasada, digamos, que de habla es el habla que está, digamos, vigente ahí. En las generaciones adultas, en las generaciones jóvenes en general no está vigente el habla quechua, pero sí en los adultos y sobre todo en ciertos espacios, pero que en realidad que sea el habla quechua no quiere decir que no sea población de origen, incluso por los territorios de donde viene, que haya sido con más influencia aymara, ¿no? Entonces, digamos digo que no es la misma homogeneidad cultural que quizás tú registras en esa población en particular, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que en realidad también, no solo eso, sino que de lo que estamos hablando es de una categoría que es nacional y étnica, ¿no? Como Bolivia, ¿no? Hay mucha discusión sobre cómo Bolivia, que es un término, por supuesto, de delimitación nacional, adquiere en contextos migratorios para muchos colectivos un sentido étnico, en el sentido de territorio, de localidad, de origen, de pauta, de forma de ser, de creencia, etcétera, pero que es una categoría donde hay una presencia mucho más evidente del Estado, ¿no? ¿No? Entonces, creo que aparece toda esta mezcla de cosas en este caso, que quizás en la situación que vos estudiás no es, por lo menos no es tan evidente la mezcla, en este caso es muy evidente la mezcla, que da como mucha riqueza a las situaciones y al mismo tiempo muy complejo de estudiar, ¿no? Porque en qué sentido estamos, uno podría decir, bueno, ciertas cuestiones del parentesco para cierto pueblo andino se definen de tal manera, pero en una comunidad que está cercana se definen de otra, y entonces, y en realidad cuando toda esa población se desplaza hacia otro país y hacia otro territorio y se sale de zona rural y va a una zona urbana, todo eso parece mucho más mezclado, ¿no? Entonces, es bien complejo lo que mencionás. No es para nada claro que esta cuestión de seguir siendo boliviano no operaría, por ejemplo, en el caso de una mujer boliviana casada con un argentino, porque eso
Y yo creo que habría que ver muchas otras cosas que definan si esa pareja es afín a lo boliviano o afín a lo argentino o afín a ambas cosas, ¿no? Que suman a la cuestión como de la pertenencia de origen, el tipo de prácticas, digamos, en dónde se insertan, de qué viven, etcétera. No sé si se comprende, digamos, pero de todas maneras por eso me parece bien interesante el paralelo y al mismo tiempo me parece que invita como a pensar la particularidad con que el caso estas cuestiones se despliegan. Claro, sí, así como lo dices. Son situaciones distintas, pero sí se alcanza a comprender lo que me estás planteando, ¿no? O sea, una cosa es la nacionalidad, como México o Bolivia en este caso, ¿no? Y es como se insertan. Sí, Claro, Jorge, gracias. pero digamos, es como si fuera cierta población de origen indígena que migra a otro país. Y digamos, ahí hasta donde cuestiones que quizás en el país de origen no estaban tan desplegadas, en el contexto migratorio se vuelven a desplegar con más fuerza. Sí, aquí este pueblo Entonces, también migra mucho a Estados Unidos, claro, pero sin claro, embargo, como dice, mantienen las raíces, mantienen la organización comunitaria. Me he topado con gente que migra a Estados Unidos y ahorra dinero para regresar y convertirse en mayordomo, o sea, un cargo de exacto. autoridad, o sea, no hay ese rompimiento, no hay esa fractura. Si no mal recuerdo, en una de tantas conferencias que hemos visto aquí en el seminario, había una también de la población maya que también emigraba a Estados Unidos y mantenía igual ese contacto, esa reproducción de sus fiestas comunitarias, en fin, Sí, el uso de la vestimenta en las fiestas, o sea, muchas claro. cosas que mantienen la identidad, pues, ¿no? Bueno, justamente antes, hace un ratito hablábamos de eso antes de entrar a la charla, que eso, digamos, que es una tendencia, por supuesto, pero que también está como atravesada por un contexto que la facilita o que la obtura. Entonces, volver a Bolivia hace 20 años era una cosa, volver a Bolivia ahora es carísimo. Es muy difícil porque se han invertido los términos del intercambio, ¿no? Lo que, digamos, en algún momento se venía acá a buscar dinero para capitalizarse y se podía pensar en retornar como una cuestión habitual. Hoy en día es muy complicado volver, incluso le comentaba a Javier antes que hay todo un reclamo en las comunidades de origen porque la gente no está pudiendo volver a ocupar sus cargos y a, qué sé yo, hacerse cargo de trabajos comunitarios como limpiar las acequias, por ejemplo. Entonces las acequias están todas tapadas, los pocos que han quedado no pueden cultivar porque no tienen agua y los que están acá el dinero que pueden enviar es muy poco porque el dinero boliviano está mucho más valorizado que el argentino. Entonces, eso hace que el retorno y la expectativa de, por ejemplo, cubrir cargos sea muy difícil de cumplir. Pero la expectativa está, ¿no? Entonces, la expectativa está, el reclamo está, pero las prácticas, bueno, van por otro lado, pero no porque haya cambiado la expectativa, sino porque no se pueden sostener. Bueno, ahí hay una participación de Jorge Martínez. Jorge, por favor, y después me anoto yo ahí con la mano levantada para seguir el procedimiento. Y hola, bueno, primero felicitaciones por la presentación y Gracias. a mí me hace pensar desde la vez pasada en esta cuestión de las prácticas, ¿no? Yo en mi tesis de maestría, trabajando con Rarámuri de la tierra de Chihuahua, tengo un capítulo que se llama Nacer y hacer para poder ser, ¿no? Esta cuestión de naces dentro de un grupo étnico, pero la mezcla de sangre entre indígenas y mestizos hace que los hijos de esta pareja se conviertan en un mitad y mitad. Y esta preferencia por las prácticas, ya sea mestizas o rarámuri, van a determinar el ser social, ¿no? Es decir, la práctica va a generar ya sea una exclusión o una inclusión, ¿no? Dentro de uno de los grupos étnicos. En este caso, me parece muy interesante porque es un poco esta parte que yo trabajo en la tesis, en donde a partir de las prácticas hay cierta continuidad de reconocimiento étnico o de desconocimiento étnico, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con los individuos que deciden ya no ser más bolivianos, ¿no?
cómo son clasificados o reconocidos dentro de los grupos de parentesco y dentro de estos grupos sociales de migrantes en Argentina. Y también cuáles son las rutas que pueden seguir para poder reinsertarse en ese ser, ¿no? En ese reconocimiento étnico. Porque al final de cuentas creo que estas personas que migran, pues siguen siendo, perdón, descendientes de bolivianos, aunque no hablen la lengua, pero se convierten en otras formas de ser, ¿no? Es decir, hay otras prácticas que no necesariamente al ejecutarlas van a cambiar de reconocimiento ético. No sé si me explico. Entonces, la pregunta es esa. La pregunta es, ¿cómo son excluidos de estos grupos de parentesco por su hacer? ¿Y cómo pueden ser reinsertados o cómo se reinsertan en estos grupos de parentesco y étnicos por su hacer también, ¿no? En el caso de los rarámuri que emigran a la ciudad de Chihuahua, muchos de ellos se reinsertan a los grupos de parentesco por la práctica en la danza, por ejemplo. En la danza, en los temas de cargos, en ese hacer comunitario, ¿no? Que está dentro de la sierra, pero también reproducen otro hacer en la ciudad, ¿no? Se convierten en rarámuri diferentes. Siguen siendo rarámuri, pero son diferentes, pues. Aunque hay algunos antropólogos que dicen que porque salen del territorio ya no lo son, ¿no? Pero esta idea de la mezcla de la sangre también tiene una connotación en el caso rarámuri, muy simbólica, ¿no? En relación a su cosmovisión, ¿no? Es decir, las mujeres que se mezclan con un mestizo ya no van a poder llegar al cielo porque su sangre ha sido contaminada, ¿no? Entonces, por consecuencia, son excluidas del grupo parental, ¿no? Dejan de ser parientes. Pero a pesar de que los mitos de creación del grupo étnico determinan eso, la práctica hace que sea diferente. La práctica hace que ellas puedan reinsertarse en un ser rarámuri, aunque su sangre esté contaminada. Entonces, ver esta flexibilidad en las prácticas es muy interesante porque rompe a veces con muchas estructuras o normas, ¿no? Que la propia gente y la teoría antropológica han determinado como, pues, como algo que se debe de hacer de forma. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Jorge. También como bien interesante los paralelos y las continuidades para pensar, ¿no? En territorios distintos. A mí me parece, bueno, justamente, me parece que hay algo, esta idea de nacer y hacer, justamente también era la que yo quería como poner en juego en esta cuestión de la sangre y las prácticas, ¿no? La sangre y las prácticas asociadas a la pertenencia que las desplegaba, en el caso que trabajo, las desplegaba en torno, bueno, a la movilidad, ¿no? El ir a conocer a Bolivia, por ejemplo, como algo que te reafirma la pertenencia, la inserción en las iniciativas productivas de la colectividad y en general el manejo político, ¿no? Como, aprender a ser, por ejemplo, referente, ¿no? Que no es poca cosa, y lo de las festividades y las danzas que vos mencionaste también son prácticas que marcan pertenencia muy fuertemente. Por eso yo creo que además ahí hay algo entre la sangre, las prácticas y el saber, ¿no? Ciertos saberes sobre, bueno, cómo ser un referente o cómo saber en torno a la movilidad o lo que se aprende en esos contextos, que creo que también sumaría a cuestiones para pensar en torno a la definición de pertenencia o la definición de no pertenencia, ¿no? También me parece como bien interesante esta cuestión de la flexibilidad y necesaria, ¿no? Como necesaria para pensar las distintas maneras de ser, ¿no? Y creo que, bueno, pensar que hay atributos de los colectivos que mantienen con continuidad, que por supuesto definen pertenencia, pero que también tenemos que pensar, y todo, creo que todos que estamos un poco en ese desafío,
cómo pensar la pertenencia, que al mismo tiempo es continuidad y es cambio, ¿no? Y cómo ahí, digamos, pensar categorías que nos permitan dar cuenta de la complejidad de esa dinámica, digamos, el carácter no excluyente de la continuidad y el cambio. Creo que es, ¿no? Como muchas veces nos encontramos con situaciones donde los sujetos tienen que cambiar para seguir siendo, ¿no? Como que en realidad es como inviable la continuidad absoluta, digamos, de cualquier colectivo, creo, ¿no? Esta idea como de fijeza total. Entonces, creo que ahí hay toda una cuestión con la continuidad y el cambio que creo que tenemos que seguir pensando las categorías mejor aplicables para esto. Y digamos, creo que no sé si registro las mismas situaciones que vos mencionabas en torno a, por ejemplo, estrategias explícitas de reinserción, pero porque más bien lo que yo registro en el caso que trabajo es esta cuestión de sujetos que se definen, bueno, también ha sido, por supuesto, muy registrado con otros colectivos, ¿no? De forma diferencial en distintos contextos, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad todos hacemos, ¿no? Bueno, que en determinados contextos afirmamos nuestra pertenencia al grupo y en otros contextos, bueno, esa pertenencia legitimamos que coexista con muchas otras. Entonces, más bien por eso, en ese territorio donde yo estoy y como con la mirada bastante puesta en la colectividad boliviana, en esta cuestión de, para mí hay 3 generaciones ahí muy claras, ¿no? Que es la de los que llegan, los que organizan la colectividad en la década del 80, que ya son adultos mayores y que en realidad muchos han empezado a fallecer, y entonces hay toda una cuestión con los antecesores. Por ejemplo, se han inaugurado monumentos recientemente, no me acuerdo si esto lo comenté la vez pasada o no, pero hay monumentos a los fundadores, que eso tiene que ver con que los fundadores han empezado a fallecer, ¿no? Entonces, bueno, dejan de estar. ¿Qué legado nos han hecho? La generación de los adultos que en este momento son, bueno, los adultos de mediana edad que ya tienen una familia, que en muchos casos es más argentina, digamos, es argentina y boliviana, y los descendientes, ¿no? Las jóvenes. Y ahí creo que hay como una correspondencia de las generaciones con las identificaciones que se asumen y con cuáles se discuten. Pero en el caso de los jóvenes, digamos, lo que como yo hice como parte de mi trabajo, no en los últimos años, pero antes en las escuelas, creo que hay una cuestión muy claramente estratégica de, digamos, en el contexto público de la escuela, correrse de esa adscripción, pero el mismo sujeto que en el contexto público de la escuela, por ejemplo, habla de la colectividad en tercera persona, ¿no? Lo que la colectividad hace y lo que ellos tienen, pero que en otro momento habla de lo que él hace en la colectividad absolutamente en primera persona y de que sus padres son de la colectividad. Entonces, yo no he como registrado situaciones de un corrimiento absoluto, pero sí he registrado situaciones donde esto, bueno, se maneja en forma muy diferente en los distintos contextos, ¿no? Y en particular en el contexto del Estado Nacional y de la escuela como un espacio que define pertenencia muy fuertemente y que tiene un discurso nacionalista como muy, muy fuerte, que continúa vigente, bueno, el ser digamos, y que no legitima las dobles pertenencias, ¿no? Que aunque en el Estado-Nación Argentina uno pueda perfectamente ser de 2 nacionalidades, esto a la docencia argentina pareciera que le hace un ruido espantoso, cuando en realidad la misma ley lo habilita. Entonces, en el contexto de la escuela, con adultos, con un discurso nacionalista que a veces parece el del siglo pasado, y bueno, el sujeto oculta, se corre o directamente rechaza esa adscripción. En otros contextos esto no es así, y en escuelas donde los discursos de los docentes son otros, que también las hay por supuesto, esto tampoco sucede de la misma manera. Entonces, más que esta cuestión de alguien que hay que reinsertar porque se fue, me parece que es esta cuestión de cómo la colectividad sigue traccionando, digamos, para convocar a los jóvenes a que sigan perteneciendo. Y ahí yo creo que digamos, no creo que haya que hacer ningún reduccionismo, pero la cuestión de las condiciones materiales de vida es fundamental. O sea, en este caso la colectividad es una fuente de trabajo y de ingreso, es una fuente de supervivencia. Muchísimos jóvenes de ese barrio viven insertados en el mercado de trabajo de la colectividad. Entonces, digamos, desde ese momento tan básico, el seguir perteneciendo es una condición de tener más alternativas de trabajo. En Argentina en este momento y para los jóvenes es muchísimo. Nosotros hemos hecho registros estadísticos, por ejemplo, locales, y están mucho más insertos en el mercado de trabajo la población migrante y descendiente que la población argentina. O sea, hay mucha más, y esa población está inserta en los mercados de la colectividad. Entonces, el seguir perteneciendo es como una garantía de ciertos derechos básicos más cubiertos, digamos, en una situación de estar muy al límite, ¿no?
Entonces, yo creo que en todo caso la estrategia que vos mencionabas, Jorge, yo creo que la estrategia de la colectividad es crear muchos espacios digamos, de contención para los recién llegados, de socialización. La vez pasada habíamos desplegado, ¿no?, los equipos de fútbol, los grupos de danza, los grupos de música. En este momento, por ejemplo, una escuela de adultos, crear muchos espacios de socialización, digamos, y la cuestión de los puestos de trabajo, por supuesto que hay un emprendimiento productivo que da capital, que da rédito, que da ganancia, pero además es una cuestión que sigue garantizando que el colectivo y los descendientes estén ahí, digamos, que algo se juegue en torno a seguir siendo, por ejemplo, cuando tenés que gestionar el poder tener un mercado, o un puesto, perdón, de venta en la feria. Digamos, tenés que mostrar que sos boliviano o que sos descendiente. Entonces yo creo que la estrategia, más que ir a buscar a los que se han ido, es sostener fuertes ofertas para que sigan siendo, ¿no? Pero esto es, por eso, es muy particular de esta localidad. Yo creo que en otros espacios realmente esto es distinto, ¿no? Yo trabajé antes en una escuela de una villa de emergencia y en algunas organizaciones de la villa donde la población estaba mucho menos organizada como migrante, y esto se daba de otra manera, ¿no? Esto se daba en otros términos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho la localidad y la cuestión de la organización comunitaria, ¿no? Como algo que determina cuánto perdés si te vas, digamos. Entonces, bueno. Bueno, yo un poco para participar en eso, pero también quisiera hacer como otro comentario. No me acuerdo cómo era que justo polémico, tiene que ver con otra polémica que hemos tenido sobre generaciones, Gabriela, es la cuestión de que señalaba aporte, no me acuerdo cómo llamaba, si nichos étnicos, nichos económicos, no me acuerdo cómo le llamaba, que es que, digamos, lo que te garantiza digamos, la posibilidad de acceder a determinado nicho económico es la pertenencia étnica, ¿no? Entonces, por un lado no es tan sencillo, es clarísimo en Viedma, también en la Patagonia, que hay inmigrantes bolivianos también, es la misma lógica, ¿no? Es decir, la base material del asunto sigue siendo fundamental, es decir, te garantiza el trabajo, el ingreso, y eso es fundamental, ¿no? No es tan fácil, digamos. Y por otro lado, también en los fenómenos de identidad, la heteroadscripción es fundamental, es decir, otros te ven y te van a seguir viendo como boliviano con independencia de que vos digas yo sí o yo no. Y eso es un elemento que no conozco en Chihuahua cómo es el asunto exactamente, pero es decisivo, me parece, tanto en el conurbano en Buenos Aires como en la Nueva Patagonia. El comentario que quería hacer, Gabriela, más general, es sobre un asunto que me parece clave en torno a la cuestión del parentesco, y David acá podrá sin duda intervenir con peso, es el tema de la residencia en relación a la definición de la familia, porque justo en muchos contextos migratorios hay miembros que son claramente miembros de la familia, pero que no están por tiempos prolongados, si querés, o por tiempos, digamos, definidos, compartiendo la residencia. Entonces, claramente el parentesco, digamos, son relaciones sociales, ¿no? Pero donde en el concepto que tenemos, el grupo doméstico, digamos, es más claro que quienes se organizan en torno a una misma residencia, eso está bien, eso está claro. Pero en términos familia ha sido como un lugar ambiguo, y justo la residencia, me refiero, y justo la migración viene como a desafiar, digamos, a cuestionar, digamos, la concepción de familia en torno a la corresidencia, ¿no? Permite pensar en eso. Ahora, en el contexto, lo que vemos en el contexto de la migración boliviana es más bien que vienen grupos familiares completos, a veces con tiempos, digamos, diferentes, pero sobre un proyecto de residencia común, digamos, ¿no? Y esto parece ser la modalidad más común, y al menos que tengas otras observaciones distintas ahí en Pilar, Gabriela, pero por lo menos en la Patagonia así se ve. Y esto es bastante diferente en el contexto que conoce bien Adriana, por ejemplo, que ahí levantó la mano, donde por tiempos prolongados puede ser que el marido esté en Estados Unidos y la mujer se queda con los hijos en un tiempo indeterminado digamos, en la comunidad de origen, de procedencia. Y este arreglo sigue siendo familiar, digamos, ahí hay claramente un arreglo familiar, y se han elaborado ciertos conceptos como familias transnacionales, familias binacionales, etc.
donde parece que la distancia no es un obstáculo para la relación familiar, ¿no? Entonces, justo tensiona, digamos, justo cuestiona la concepción de familia, la migración. Y acá sería muy bueno hacer comparaciones, pero no sé qué tengas para decir al respecto. Javier, posiblemente tal vez en el caso de Buenos Aires y el sur es distinta esta cuestión de la familia que migra toda junta, ¿no? Digamos, en Buenos Aires sí hay registro de familias que migran, digamos, en etapas, ¿no? De familias que migran primero los padres, digamos, que los padres hacen un juego exploratorio en el territorio, que a lo mejor van a Mendoza primero, ¿no? A Córdoba, y que van trayendo general, el registro que tenemos que es más los hombres que vienen primero y después van trayendo a las mujeres, los chicos que a veces traen algunos de los hermanos y otros quedan y que quedan al cuidado de abuelos y tíos. Esto ha sido también bastante registrado en Bolivia, ¿no? Como un tema muy, muy complejo, digamos, la cuestión de la crianza de los chicos que quedan. Y que, bueno, en algún momento sí, todo el núcleo familiar, así más de la familia nuclear, aparece establecida en Buenos Aires, pero en muchos casos no es la primera opción ni la primera estrategia, sino más un esplaje como de exploración y ver cómo les va, ¿no? Entonces sí hay esa situación que vos también registraste en el sur, también la registramos nosotros. Algunos sí que como que viene todo el núcleo más junto, pero siempre después de algún viaje exploratorio de alguno de los miembros. Pero a veces ese viaje exploratorio son años, ¿no? O es un año o 2 años y después es un viajecito, ¿no? Que digo que para la crianza de los hijos es toda una cuestión ver qué pasa con esos hijos en el momento del viaje exploratorio. E incluso, bueno, es interesante también cómo los hermanos, de acuerdo a cuánto tiempo han vivido en Bolivia, tienen como una posición distinta sobre qué les significa Bolivia a ellos, ¿no? Los chicos que no, digamos, que han venido muy jóvenes, lo que registrábamos, por ejemplo, que es muy interesante, la cuestión de cómo se recuerda. Los que han vivido poco tenemos testimonios, digamos, por ejemplo, que hablan de Bolivia como algo que pudo haber sido un recuerdo inventado, ¿no? Digamos, esto yo no sé si fue así, porque te pueden decir, porque viste que cuando uno recuerda a veces, digamos, a veces inventa cosas, o a veces no sabe cómo fue la verdad. Eso muy vinculado a los chicos que han migrado como siendo muy pequeños. Y los que han migrado con otro momento de socialización en Bolivia, bueno, más el registro de los temas más vinculados a la idea de choque, ¿no? De choque, sobre todo en los primeros momentos de la migración, ¿no? Que en muchos casos son estos chicos que se han socializado, perdón, escolarizado en parte en un territorio y en otro, y que entonces tienen el recuerdo vívido de la situación compleja de los primeros años. Pero sí creo que hay como estas múltiples, digamos, caminos y recorridos, también se registra en Buenos Aires, ¿no? También aparece ahí como una cuestión para pensarla. Y como vos decís, que efectivamente desafía cómo pensar la relación entre familia y unidad de residencia. También me parece que en ese sumo a eso la cuestión de las familias como responsables de sostener el vínculo con la unidad de residencia, ¿no? Porque esto que yo les comentaba de quiénes van a ir a limpiar las acequias de los pueblos andinos que quedaron, y la responsable es la familia, no es un sujeto, ¿no? Muchas veces es la familia la que alguno de la familia tiene que viajar para restablecer este equilibrio y hacer, digamos, la vida de los que han quedado allá no tan difícil. Entonces, y en general también, ahí para mí hay la cuestión como familia, el tema generacional me parece que es importante en el sentido de que, por ejemplo, por lo menos en esta localidad donde yo trabajo, hay mucho registro de que los que quedaron son los viejos viejitos, ¿no? Entonces, digamos, una migración que vino en el 80 como adulto, a veces como adulto joven, que los que quedaron fueron los padres y que tuvieron sus hijos acá. Entonces, bueno, aparece esta cuestión también, como que los que han quedado son los abuelos. Y entonces sí, por ejemplo, chicos criados durante un periodo por sus abuelos, ¿no? Y todo lo que eso implica. Por ejemplo, chicos que hablan quechua, pero porque vivieron un tiempo con sus abuelos, porque sus padres en Bolivia tampoco lo hablaban, ¿no? Porque en realidad el quechua tampoco es que en Bolivia sea la única lengua hablada, ni en muchos territorios la dominante. Pero sí que si esos chicos vivieron un tiempo con sus abuelos, hablan quechua y cuando vienen a Argentina vienen de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones también están ahí dando vuelta. Muy bien. Ahí, Adriana, por favor.
Hola a todos, hola Gabriela. A mí me resulta muy interesante 3 puntos que sugieres reflexionar, aunque los brincas o los comentas de manera aislada, me parecen muy interesantes recuperarlos. Sobre todo cuando hablas de los contextos tanto de migración como los contextos de la formulación de las políticas migratorias y las políticas de integración de los migrantes. Yo creo que esto es muy importante en lo que has mencionado, porque pues efectivamente marcan momentos distintos en la experiencia de la migración de los grupos, ¿no? Cuando llegan y cuáles son las políticas migratorias en ese momento, y cuando deciden asentarse, y lo que está pasando también en los lugares de origen, que no es todo en el mismo tiempo. Esto incluso pueden ser procesos de larga duración. Por ejemplo, lo que yo he trabajado con mayas y con zapotecos es que básicamente después de 3 décadas de migración se va justamente construyendo este camino para el asentamiento en Estados Unidos, pero también ese asentamiento no responde a lo que está, la planeación de quedarse en Estados Unidos, que tiene que ver muchas veces con el tener hijos ahí, no responde a los contextos actuales. Por ejemplo, con mayas yucatecos, la situación de violencia que se vive en el país, de inseguridad, que se supone que Yucatán es uno de los estados más seguros en el país, pero lo que realmente está pasando a nivel nacional ha desmotivado a los migrantes a regresar. Entonces hay un plan de no retorno, aunque la política migratoria está aventando este mensaje de los vamos a deportar, los vamos a regresar. Entonces yo creo que es muy importante esto que tú señalas, como pensar los distintos contextos donde se están dando las decisiones de si me voy, pero estoy planeando regresar, y en la vida hay otra situación que te hace que te quedes, como el hecho de tener los hijos y no querer regresar. Eso me parece muy interesante. Y en ese sentido, pues también lo de las políticas migratorias. Yo cuando empecé a escribir sobre la migración de estos 2 grupos, pues había todo este surgimiento de los trabajos de las comunidades transnacionales, y por supuesto pues había un discurso político abierto a, digamos, en la superficie, a que los migrantes llegaran y se insertaran y se identificaran con sus comunidades de origen, y que si son transnacionales, ¿esto qué significa? Creo que eso era muy, muy importante, y un poco en respuesta a lo que tú estabas diciendo, como en la realidad, por ejemplo, las políticas multiculturales, pues sí, ¿verdad? Les dan la bienvenida a los migrantes, pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de la educación de los hijos, en Estados Unidos, por supuesto, se celebra esta diversidad, pero en la realidad es que la integración es bastante sesgada, es bastante limitada, y está pues racializada esa inserción, ¿no? Y me parece también importante esto, ponerlo en el contexto de los tiempos que tú repetitivamente lo traes a colación. O sea, no es lo mismo cuando llegan que cuando ya tienen 20 o 30 años quedándose aquí. Ha cambiado el discurso hacia los migrantes, ¿no? Y esto también cambia el discurso de ellos mismos. No nada más es una decisión personal colectiva, también está dada por el contexto. Y pensaba un poco ahorita en este último punto que se discutía, en qué medida la colectividad incentiva o no los procesos de pertenencia o de identificación con la colectividad. No necesariamente solamente están dados por la colectividad, sino también por el contexto de recepción. Por ejemplo, con los migrantes indígenas en México, pues por mucho tiempo se desincentivaba, y en la realidad actual sigue pasando, que la migración interna hace que los hijos de los migrantes sean desmotivados a identificarse con el grupo, ¿no? Sin embargo, cuando llegaban a Estados Unidos, el contraste, claro, llegaban a Los Ángeles y a San Francisco, y el contraste que había de la multiculturalidad era un incentivo para
decir mi cultura, soy diferente, tengo una lengua, tengo ciertas tradiciones, ciertas formas de reorganizarme acá con la colectividad. Pues creo que es importante tener en cuenta que también estos procesos no están dados solamente desde la decisión colectiva. Sí están dados, no quiero decir que no, por supuesto que sí están dados, pero también el contexto importa mucho, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas donde van los hijos de los mayas yucatecos en el norte de California, pues desde las políticas educativas hay un interés en que se recupere esta historia cultural, y hay festivales que los incentivan y hay intercambios. Entonces, sí creo que es muy importante tomar en cuenta también los contextos que permiten esto, ¿no? Y bueno, y esto ya un comentario general a partir de los comentarios que se han dado, es lo interesante de cómo pues, los pueblos indígenas responden de maneras tan distintas a los fenómenos estos de pertenencia, exclusión. La verdad es que es súper interesante. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. Bueno, muchas gracias a vos, Adriana. Sí, había también visto tus exposiciones y cosas, así que bueno, qué bueno que este intercambio haya sido ocasión como para pensar más los cruces, ¿no? A ver, yo creo que hay toda una cuestión para la cual algunas cosas me parece que el paralelo, por ejemplo, ¿no? Población migrante indígena a Estados Unidos, población migrante andina a Buenos Aires, hay algo del paralelo que creo que por ahí sirva y quizás algo del paralelo que sea muy distinto. Y justamente creo que una de las diferencias claras es este tema de las políticas, ¿no? De un contexto donde, digamos, por lo menos de acuerdo a la política migratoria, no hay una compulsión por renunciar a la pertenencia familiar para continuar en el territorio que se habita, ¿no? A una política que yo no la conozco, la de Estados Unidos, pero por lo que se lee aquí, digamos, en realidad, por ejemplo, con toda la cuestión de los Dreamers que ha sido tan estudiada, ¿no? Ahí hay una política de Estado que explícitamente hace que el sujeto renuncie casi a la historia y la pertenencia familiar, ¿no? Entonces, no sé, digamos, lo pongo como casi pregunto desde la ignorancia, ¿no? Pero en la medida que esta cuestión de, digamos, calificar o que el sujeto se lo corra del lugar del delito por ser menor cuando cruza la frontera, pero que si no era menor, si era, digamos, había una cuestión de delito, me parece que ubica como una historia familiar que ya el chico para continuar en el país de destino tiene que casi naturalizar la cuestión de la imagen de delito de su familia por haber cruzado una frontera sin documentación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en ese sentido la normativa, por lo menos la normativa, no quiere decir que se cumpla, pero la normativa establece una política distinta con respecto al reconocimiento y cómo ubicarse con la trayectoria familiar de migración, ¿no? Pero no sé, a lo mejor, Adriana, esto no suena pertinente, pero también creo que, digamos, los paralelos se aplican para pensar la cuestión de los discursos multiculturales. Al menos en Argentina, quizás eso en Estados Unidos sea muy distinto, digamos, pero en Argentina realmente con los términos como multiculturalidad, interculturalidad, etcétera, cuando se afirman como discurso de Estado, creo que propician y dan legitimidad a muchas cosas, pero también encubren muchas otras, ¿no? Como si, por definir como una política como intercultural, una escuela, un proyecto como intercultural, dar lugar a visibilizar ciertas cosas que estaban sancionadas o que no tenían lugar, ya está solucionada la cuestión. La dificultad muy grande de pasar de un marco festivo de eso a algo que digamos, encarne realmente en los paradigmas educativos, por ejemplo, oficiales. Entonces vos podés tener una escuela donde se hacen muchos festejos interculturales y del Día de la Diversidad y qué sé yo, y después sigues enseñando la historia nacional exactamente en los mismos términos que le enseñaba hace 100 años. Y entonces todos esos múltiples quedan en el mismo lugar de, digamos, complicados para la identidad argentina. Entonces, bueno, ahí yo sí tengo como mucha sospecha de qué habilitan este tipo de discursos y qué no. Y donde es todavía más complicado que esos discursos de interculturalidad aparezcan como una estrategia para legitimar desiguales circuitos educativos. Y entonces tenés escuelas para bolivianos, escuelas para indios migrantes en la ciudad,
escuelas para nacionales argentinos y en general esas distintas escuelas, y eso pasa muy claramente en el barrio donde estamos, donde hay dos escuelas. Una que es la escuela de los bolivianos, que es una escuela muy deprivada en términos de edificio, estabilidad del equipo docente, etc. Y otra que es la escuela donde van mezclas de sujetos, que no está asociada al colectivo boliviano, que tiene subsidios del Banco Mundial, etc. Y parece una escuela, digamos, se corre totalmente el estereotipo de la escuela pública de sectores populares argentinos. Entonces, esta cuestión del riesgo de los discursos de interculturalidad muy asociados a veces a legitimar circuitos diferenciales. Digo, en educación, pero en salud yo creo que hay toda una cuestión de algo que podría definirse en términos tal vez semejantes, no lo sé. Entonces, ahí creo que también hay paralelos quizás que pensar, ¿no? Cómo sucede esto allá. Pero bueno, yo igual me quedé casi con una contrapregunta sobre si esta cuestión de un discurso, porque a mí hemos escrito incluso algo con una colega que está en Norteamérica, que pensando el paralelo entre la forma en que los estados posicionan a los descendientes de manera muy diferencial en uno y otro territorio, ¿no? Con esta idea de qué ha pasado, por lo menos hace unos años, con esta política de los que iban a ser como seleccionados para seguir permaneciendo, y que casi como una condición de permanencia es, bueno, ponerte en este lugar de que no fuiste delincuente porque vos cuando cruzaste la frontera eras menor, pero tu familia no era menor. Entonces, sí, digamos, ¿cómo sucede eso, ¿no? Y de qué manera interpela distinto a los que siguen uno y otro discurso. Perdón, ¿no? Pero como que esto de probar ser un buen americano, ¿no? Y cosa que por lo menos en el discurso argentino no está de la misma manera establecido. Bueno, Gabriela, ya le damos la palabra a Libus. Ahí me acordé del término que usaba, o la expresión que usaba Alejandro Portes, es enclave étnico, ¿no? En referencia hay un grupo étnico que tiene el control de un nicho económico particular, como puede ser el mercado de la producción y comercialización de hortaliza en fresco, en el caso de la población boliviana en Buenos Aires, en La Plata, y últimamente en los ríos de la Patagonia, ¿no? Tanto en la cuenca del río Chubut como en el río Negro. Y quería simplemente aclarar eso. Y Luz, por favor, si quieres participar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas Bueno, gracias, Gabriela, por compartir tu experiencia. Me parece muy interesante. Yo tenía una pregunta en particular sobre si has podido observar si se le hace uso y qué tipo de uso a la noción de patrimonio. Entendido, no sé, el patrimonio como algo que es de cierta forma un derecho, ¿no? Para el cual también hay que, digamos, un derecho que hay que defender también y que hay que, digamos, traspasar, transmitir a las generaciones futuras. Y lo pregunto en particular porque cuando yo he estado trabajando un tiempo en la región del sudoeste de Potosí, ¿no? Ahí yo he escuchado y, bueno, sentido que el patrimonio muchas veces se equivale con la tierra, ¿no? La tierra y también los recursos naturales que tiene la tierra y, en un sentido más amplio, quizás el territorio. A un lado como la tierra y los recursos naturales como algo que debe o puede garantizar el bienestar, digamos, de la comunidad, del pueblo, su desarrollo, pero también como en segunda instancia como algo que em, permite de cierta forma legitimar o afirmar cierta soberanía étnica o incluso política hacia un Estado-nación, ¿no? Entonces, esto yo lo he sentido como muy fuerte en las comunidades del Sudlipes en particular, y quería saber si, ¿no? Digamos, a la hora de migrar hacia otro país, porque lo que en esos pueblos en Bolivia también lo que yo he visto es que, digamos, migran al interior del país, pero siempre hay esta idea de la doble residencia, ¿no? Es decir, vivir en la ciudad, pero sí regresar, porque está este vínculo muy fuerte con el territorio y con todo lo que simboliza y lo que implica.
Entonces eso quería preguntarte. Bueno, te contesto por dos lados distintos quizás, ¿no? Por un lado, esto último de la cuestión de lo local y el territorio, digamos, justamente por ahí esto lo había desplegado más en la vez pasada, que es la fuerza, ¿no? de las localidades, sobre todo rurales de origen de la población, y el hecho de que no se abandona, ¿no? Digamos, aunque no se pueda ir, el sentimiento de deuda, digamos, de que uno debería ir, debería poder volver, debería no desentenderse, ¿no? de lo que sucede en esos pueblos. Y como decía también, en un espacio en Buenos Aires donde, digamos, muchos han venido, no necesariamente solo del mismo pueblo, pero sí de la misma zona, de una zona que tiene una distancia más o menos entre sí, en 100 kilómetros más o menos están los distintos pueblitos, que es toda una línea entre bueno, los pueblos son quizás los ubicás, Potosí, Caiza, Toropalca, Pancochi, digamos, es esa línea de pueblos, casi todos han venido de ahí. Entonces, digamos, no olvido del territorio, la sensación de deuda si no se puede viajar, por ejemplo, si nació alguien, si murió alguien, a ver qué ha sucedido, recomponer los vínculos, arreglar los papeles, rendirle culto en el primer muerto, todo eso está. Y está fuerte. Y también lo local en el territorio de destino como algo que define, bueno, en qué equipo de fútbol vas a jugar, en qué fraternidad vas a bailar. Sí, ahí me parece interesante recuperar eso que creo que a partir de una pregunta en ese momento de Juan Pablo Ferreiro, ¿no? Él me decía que en Jujuy, a ver Javier si yo no miento, en Jujuy él veía cierta correlación entre las localidades de origen y las organizaciones políticas de Jujuy. En este caso de donde yo trabajo, ese registro yo no lo tengo hecho así, digamos, porque me parece que lo que divide las distintas agrupaciones, o sea, en la colectividad cada 2 años se votan listas y se proponen 3 listas distintas, hace años que se proponen 3 listas distintas, y lo que dividen esas 3 listas más que las localidades de origen es si van a dialogar más o menos con los que no son bolivianos, ¿no? Entonces, esa para mí es una... Y cada lista en realidad está compuesta por gente que es de distintas localidades. Pero bueno, por otro lado, la gente se alinea en los pancocheños, los chuquisaqueños, los caiceños, etc. Entonces, lo que vos decís de tu trabajo en el suroeste también, digamos, está podría como refrendarlo muy fuerte, ¿no? En el sentido de todo lo que se juega en la cuestión del territorio de origen, ¿no? Y, y ahí por eso creo que hay algo en torno al volvería a pensar, ¿no? que la cuestión territorio y sangre también ha sido un debate histórico sobre cómo pensamos la relación entre sangre y territorio, ¿no? Entonces, y creo que esto pone muy en debate esa idea medio evolucionista, ¿no? Que primero sangre, después territorio. Acá es sangre y territorio todo junto, como una cuestión que está operando para definir quiénes somos y quiénes van a ser los que vienen, ¿no? Entonces, creo que eso también para pensar cosas generales que nos cruzan es sugerente. Y después, pero yo en realidad cuando empezaste a hablar de patrimonio, pensé que ibas patrimonio por el lado, la idea como más tradicional que a veces tenemos del sentido común de patrimonio como producciones culturales, ¿no? Y casi artísticas. Y ahí también creo que hay algo que es interesante para decir, que es que digamos que el colectivo boliviano que ha sido como, no tanto últimamente, pero hace no tantos años, muy discriminado en Argentina y muy, digamos, al que se le han atribuido bueno, problemas en el trabajo porque los bolivianos vienen y ocupan todos los trabajos, toda esa cosa, digamos, muy instalada en el discurso social medio racista, sobre todo de Buenos Aires. Y hay 2 argumentos con que los bolivianos discuten mucho con eso. Uno es que aportan al trabajo, ¿no? Porque son muy trabajadores, y otros que aportan a la cultura, porque tienen manifestaciones culturales muy ricas. Y ahí aparece la cuestión de vuelta de patrimonio, ¿no? Como algo que, digamos, para mí da cuenta justamente de cómo esta normativa del Estado de que no tenés que demostrar nada para tener el derecho a estar. El Estado te dice eso, vos digamos, algo que hayas cometido un delito, o digamos, vos tenés derecho a estar y tenés derecho a gozar de los servicios básicos. Sin embargo, la población boliviana todo el tiempo está dando como señal, no solo la boliviana, sino bueno, mucha población migrante que ha sido históricamente objeto de discursos de expulsión, obligada a tener que dar cuenta de que aporta a la nación argentina para poder seguir permaneciendo. Y esos tienen estas manifestaciones en el trabajo y la cultura muy claras, ¿no? Son como los hitos donde se ve aporte y donde se muestra aporte. Toda una cuestión complicada está el aporte, ¿no? Porque, bueno, no sé, porque es un tema
creo que tiene sus bemoles, porque en definitiva también la idea de aporte está discutiendo con la idea de que no aportan nada, ¿no? Que es algo que bueno, está muy en el discurso oficial. Entonces, mostrar que sí aportan también es discutir con ese discurso expulsivo de los migrantes. En fin, toda una cuestión. Bueno, todo eso es muy interesante, sin duda, ¿no? Ahí está Iván Petrone. Hola, Iván. Por favor, si querés participar. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha, no? Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la exposición, Gabriela, y gracias por el espacio. Yo tengo dos preguntas cortas, al menos en su formulación. Por un lado, cuando mencionabas que volvían a Bolivia a ayudar sobre todo a los mayores con el tema de las acequias, pero digo en general, cuando vuelven en este sentido de ayuda, ¿hay alguna distinción por género o por edad o es como el que puede, va, cómo sería? Y por otro lado, quería consultar acerca de los matrimonios o estar en pareja. Sí, principalmente, no sé si se darán dentro de la comunidad, en qué proporción la gente de la comunidad se casa o está en pareja con gente que está por fuera. Y en esos casos, si, de qué manera se establecen los vínculos con la comunidad boliviana. Si esta persona que se casó con alguien de afuera de la comunidad se mantiene participando en distintas actividades, si se da un corte más abrupto, si tienen hijos, ¿cuál sería, cómo es el vínculo? Obviamente que tendrá matices, pero bueno, en términos generales, quería consultar. Bueno, gracias, Iván, por las preguntas. Después te iba a preguntar dónde trabajabas vos, como para más o menos también tener yo el panorama de intereses cruzados, ¿no? A ver, la primera sobre la cuestión de la vuelta a Bolivia y el tema género y edad. Bueno, hay toda una cuestión con los sistemas de cargos digo, porque el sistema de cargos supone un viaje de 2 años, ¿no? Un viaje que es para quedarse 2 años, entonces no es un viaje de ida y vuelta. Y esos, digamos, hay un tema de género. Ahí los cargos, yo no sé si en otros lados es también todo así, pero en este caso son hombres, digamos, no hay muchas discusiones que se han habilitado en la colectividad de género, en torno al género, pero el tema de cargos está muy asociado a los hombres, digamos, no he registrado ningún cargo ocupado por mujeres. No sé, Javier, me encantaría saber si hay registro de algo de esto, pero acá no lo hay. Y en general, bueno, los cargos... ahí está el tema de, bueno, si son cargos comunitarios o son cargos más políticos, ¿no? Político quiere decir, por ejemplo, que sos el corregidor del municipio. Ese no es un cargo comunitario. El cargo comunitario es curaca, jilacata, son los cargos andinos tradicionales. Y en ese caso son hombres, y en general también hemos registrado que son hombres mayores, ¿no? Pero sí está como instalándose la expectativa de que los jóvenes empiecen a asumir también esos cargos. Igual también este tema creo que en Bolivia está cruzado muy fuertemente por una política donde ocupar un cargo comunitario también es una manera de hacer carrera política, no solo de la localidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí Libust asiente, creo que tiene que ver con esto hemos registrado también el año pasado, por ejemplo, que estuvimos en Cayce y Pancochi, figuras de personas que asumen cargos comunitarios con la idea de hacer una carrera política en el MAS, ¿no? Entonces, bueno, creo que los cambios en los dispositivos del gobierno en Bolivia con respecto a esto están desafiando fuertemente las cuestiones tradicionales y donde de todas maneras el sistema de cargos también tiene muchísimas tensiones, ¿no? Si tenés por ejemplo, el tema de los aylus contra los municipios, ¿no? Y cómo se define esto es todo un rollo enorme. Perdón, me fui un poco de la pregunta quizás, porque la pregunta era concretamente a quienes ocupaban la cuestión de cargos y las ayudas. Igual el cargo es distinto de ayudar, por ejemplo, a limpiar las acequias. Ahí vos podés, incluso lo que hemos observado ahora es que el tema de limpiar las acequias se puede hacer sin viajar. No, por ejemplo, nos han pedido que llevemos plata en el viaje para pagar empleados de Bolivia que limpien las acequias.
Entonces, y esto parece que es una conducta más o menos recurrente, ¿no? Que los que no pueden viajar envíen una ayuda para que se contrate un trabajador y el trabajador haga el trabajo que debió haber hecho esa familia si hubiera podido viajar, ¿no? Entonces, bueno, también es bien interesante para registrar distintas estrategias para sostener el lazo con el territorio de origen y sin necesariamente desplazarse. Ni hablar, perdón, ahora vuelvo a tu pregunta, ni hablar de todo lo que ha implicado en torno a las relaciones con las localidades de origen con las nuevas tecnologías, ¿no? Donde uno puede estar sin viajar, ¿no? Y puede sostener el vínculo sin desplazarse. Entonces también eso me parece que nos desafía hacia adelante, ni hablar sobre qué va a suceder con esto, que en la pandemia, bueno, fue un momento evidente para ver cómo se podía sostener el lazo sin viajar, pero que esto se instaló bastante sobre qué pasa con esto, ¿no? Entonces, bueno, circulan todo el tiempo en los WhatsApp, estallan de noticias, videos, fotos, etcétera, que permiten sostener este vínculo de otra manera. Justamente ahí me parece que vuelvo a la cuestión generacional que preguntabas, que bueno, los jóvenes, que en muchos casos este vínculo se arma así, ¿no? Se arma, es el que en todo caso ayuda a veces a los padres a mantener el vínculo por una tecnología que no maneja del todo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay también algo interesante para pensar otras formas de seguir en contacto, ¿no? Y otras formas de continuar. Después la cuestión de los matrimonios que consultabas. Yo no me acuerdo si contaba la vez pasada que yo estoy en esta localidad trabajando desde el año 2010 y son contadísimos los casos que encontré de familias que fueran entre una persona boliviana y una no boliviana. Ojo, boliviana pensada como una categoría que se transmite hasta la tercera generación. O sea, podés ser argentino para el Estado argentino, argentinísimo, pero para la colectividad, si sos hijo, sos boliviano. Es justamente lo que yo decía del uso de la sangre, ¿no? Entonces, pero donde descendientes se casan con descendientes, ¿no? Descendientes para nosotros, digamos, la categoría descendiente, ahí yo decía, para mí nos tiene que también invitar a pensar bastante, pero que bolivianos se casan con bolivianos, ¿no? Entonces, muy pocos casos y que casualmente han terminado en divorcios y donde, por ejemplo, en este caso, en particular uno que seguí más, los hijos del hombre vivían con la mujer, pero eran de la colectividad, ¿no? Entonces, incluso uno ahora está trabajando en la colectividad. Entonces, esta cuestión yo no podría decir para nada que hay una pauta, pero vuelvo a decir, parece descendiente de un boliviano y una argentina, bueno, consiguió trabajo como descendiente de boliviano, como descendiente de argentina, posiblemente en un barrio popular argentino le hubiera costado mucho más conseguir trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo de la colectividad porque eso es una manera también de un acceso al trabajo, posiblemente también a otras cosas. Y sí he registrado entre los jóvenes más jóvenes, estos que a veces son llamadas tercera generación, noviazgos mixtos. Incluso, bueno, ahí ya me cuesta saber hasta dónde, cuando, por ejemplo, una chica me dice, mi novio es argentino, cuánto hay de, bueno, y parece decirlo como con cierto, como hasta orgullo, como, bueno, como si fuera un atributo, cuánto hay de algo que me dice a mí, ¿no? Y cómo esa misma chica dice que su novio es argentino en su familia o a la colectividad. Si para ahí es un orgullo o es un problema que su novio sea argentino, ¿no? Entonces, volvemos a la cuestión media estratégica de dónde ubicarse. Y con respecto a la pregunta de los de afuera, por eso creo que tiene que ver un poco con cuestiones que se van definiendo mucho de acuerdo a intereses en disputa y en tensión. Si parece de afuera, pero que es un de afuera, no totalmente de afuera, porque se casó con por ejemplo, un hombre casado con una boliviana o al revés, pero el hecho de estar casado es una forma, por ejemplo, de que se atienda un puesto de comida en el núcleo familiar que se desarrolla en un terreno de la colectividad, y bueno, ese sujeto va a ir siendo de la colectividad. Y los hijos, por eso, creo que hay como la cuestión volvemos al tema de la flexibilidad, me parece, ¿no? Como categorías para pensar esa flexibilidad. Bueno. Buenísimo. Nosotros seguimos puntualmente, Iván, con un becario ahí, con un alumno en Viedma, y los noviazgos son abrumadoramente, digamos, al interior de la propia comunidad, y los casamientos ni se diga. Hay algunos casos que pueden, digamos, salir de la regla, pero es lo más usual. Ahí está David Robichó. Por favor, David. Sí, gracias. Tengo varios varios comentarios, observaciones, y bueno, no estuve muy conectado la vez pasada, ¿no? Yo no pude ni hacerme ver ni hablar y entonces me desconecté por
alguna otra cosa, ¿no? Y entonces igual caigo en preguntas de temas que ya fueron tratados, ¿no? Anteriormente, así es que te pido disculpas, pero varias cosas, ¿no? O sea que ahora que intervino Adriana y hablaba de los esfuerzos por rescatar la cultura maya o no sé qué, eh, tengo la idea, sí, en mi impresión, desconozco realmente que casi la migración boliviana en Argentina es indígena, ¿no? De origen indígena, ¿no? No sé si son todos campesinos o son lo que han llamado en los Andes, no sé si tanto en Bolivia, no lo conozco tanto, en Perú como cholos, ¿no? Pero la ascendencia indígena quizás hayan perdido la lengua. Y me pregunto qué tanto en cuanto a la organización doméstica conservan prácticas que han sido reportadas en los Andes. No sé si específicamente Bolivia. Mis fuentes son el libro de Bolton, ¿no? Y un poco de Nice Arnold, ¿no? Por ejemplo, la costumbre muy difundido, ¿no? En todos los Andes de la herencia de la casa por el último génito, ¿no? El chaneco en Aymara, creo, y el sulca en quechua, que es una práctica que también existe en el noroeste argentino. Esto por un lado. ¿Qué tanto cuando dices que se casan con argentinos o no se casan, estamos hablando de argentinos del noroeste, ¿no? ¿Qué tanto hay a una identificación con ellos, ¿no? Como en México, en las ciudades, aunque vengan de distintos grupos etnolingüísticos, muchas veces se reconocen por prácticas en común, como los cargos, ¿no? Que hay variantes en los sistemas de cargos religiosos en muchas partes, pero hay también similitudes. Y también hay similitudes en cuanto a la organización familiar, o sea que, por ejemplo, Larissa Lomnis, que calificaba a los marginados que ella estudió en lo que ella llama una barriada en la Ciudad de México, eh, de hecho es gente de origen indígena y hay una fuerte tendencia de habitar en la casa del hombre, ¿no? Al comenzar o sea que reglas de residencia, una tendencia muy fuerte a lo virilocal o patrilocal. Entonces, son varias cosas que no sé si te has metido en eso, en la composición doméstica, ¿no? Que en mi época de formación nosotros veíamos mucho eso porque estábamos en diálogo con los sociólogos, quizás ya no se hace tanto, ¿no? Como para mí eso es parte importante de lo que se llama parentesco y ha sido muy descuidado en los enfoques convencionales que se limitan a recoger terminologías y que tienen esa categoría de bilateral que para mí no significa nada porque si están viviendo donde el hombre todo el tiempo, ¿dónde está la bilateralidad? No es lo mismo que los castellanos, los de Castilla que luego viven con la mujer. Y también que tanto, no sé, eso sí, a lo mejor tocaste, es importante el racismo o el estigma, ¿no? De ser boliviano en Argentina, ¿no? O sea que pensando un poco en lo que decía Adriana, hay muchos mexicanos que no son indígenas que migran a Estados Unidos, ¿no? Muchos, la mayor parte, o sea que quizás es una pequeña proporción. Igual muchos sí son de origen de un par de generaciones atrás indígena, en México también son la categoría indígena tiene que ver con la lengua, ¿no? Lo han flexibilizado un poco, pero básicamente ha sido la lengua. Ya cuando uno no habla la lengua ya no es indígena, ya es un mestizo, ¿no? Sí. O sea que entonces nada más para plantear esos comentarios y preguntas, no sé, eh, no te exijo que me contestes todo, pero a ver algunas ideas al respecto. Muchas gracias y gracias, felicidades por tu excelente presentación y trabajo. Bueno, gracias, David. Sí, no podría contestar todas, pero sí todas me abren preguntas, digamos, y líneas para seguir como más rigurosamente, ¿no? Me parece que quizás algunas cosas aparecen, pero no terminamos a veces de poder seguirlas.
Con respecto a lo primero, digamos, si la migración boliviana en Argentina es indígena, chola, o qué es. La vez pasada yo comentaba que una categoría que aparece mucho es yo no soy indígena, soy descendiente de indígena, ¿no? Y que me parece que nos invita a pensar, bueno, cómo la categoría descendiente aparece ahí y también aparece para los hijos que dicen, bueno, yo soy descendiente de boliviano, ¿no? Y entonces, ¿qué significa ser descendiente? Y en principio a mí me parece que nos está hablando de algo que como que se es, pero no se es tanto. O no, ¿no? Se es por descendencia, pero al mismo tiempo por eso es una manera de ubicarse ahí y ubicarse afuera, o por lo menos no con una pertenencia que excluya a otras, ¿no? Como da más lugar, me parece, a esta cuestión. En todo caso, creo que hay que seguir bien la categoría, a ver qué se quiere decir cuando se dice descendiente de indígena, ¿no? Como bueno, bueno, mucho la cuestión de la lengua, como decíamos, en tanto uno de los diacríticos, creo que tiene que ver con esto de adultos hablando, pero que yo creo que en la lengua es en una de las cuestiones que más se advierte la discontinuidad en la transmisión generacional, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la expectativa de que los hijos se sumen a las formas organizativas que remiten mucho a las localidades de origen indígena en Bolivia, porque son pueblos de indios, muchos de estos son pueblos de indios, ¿no? De estos que yo mostraba, por ejemplo, Pancochi, claramente es un pueblo de indios organizado en 2 airius, ¿no? Y donde hay toda bueno, es un pueblo de indios, y ahí sí hay una idea de que los hijos conozcan, de que los hijos no se desentiendan, pero en la lengua realmente hay muchísima discontinuidad. No hemos encontrado jóvenes que hablen la lengua quechua, digamos. Sí, por ejemplo, comenté la vez pasada, nosotros tenemos un programa en la radio de la colectividad, y está muy bien visto que en los programas en la radio se hablen quechua. Está muy bien visto que en las asambleas de la colectividad en algún momento se hablen quechua, pero los jóvenes no lo hablan, ¿no? Entonces, digamos, si son indígenas los que han venido, claramente provienen de zonas de Bolivia donde la población indígena, que ya es muy numerosa en Bolivia, digamos, una población que tiene una proporción, como seguramente sabés, muy importante, y en particular la zona de Potosí, las zonas rurales de Potosí son zonas con fuerte población indígena. Pero bueno, en el contexto de Argentina y después de muchos años de vivir en Argentina pueden definirse perfectamente como descendientes, ¿no? Y nos invita a pensar todo el sentido de esa categoría de descendencia. Y los jóvenes, digamos, más corridos aún de esa cuestión. Pero con el tema, por eso, de la lengua, pero de otras prácticas es distinto. Por ejemplo, el año pasado estuvimos siguiendo bastante la cuestión del culto de muertes, ¿no? Entonces, lo que nos decían, que bueno, también es un culto que tiene cosas andinas y tiene cosas españolas y tiene cosas que son de una gran mezcla, ¿no? Pero lo que nos decían los adultos es que los chicos pueden participar, pero no saben qué significa. Digamos, como que esto de hacer la práctica, pero de todas maneras como correrse del sentido, ¿no? Entonces, digamos que la reproducen medio como autómatas, ¿no? Este, y a ver, después, ¿qué otra cuestión? Con respecto, a ver, yo no he seguido con seguramente la rigurosidad que a vos te parece necesaria, todo es esto de, bueno, cómo funciona el grupo doméstico, ¿no? Cuánto de las prácticas andinas se traslada o no. A mí me parece que hay algo, por lo menos que en las mujeres transmiten bastante, que es, bueno, esta idea de a ver, la complementariedad andina, ¿no? En el sentido de hombre y mujer, bueno, el famoso chachahuarmi y todo esto, donde hay actividades diferenciadas por género, estalla en un contexto que la mujer tiene que insertarse de alguna manera distinta al mercado de trabajo. Pero se inserta el mercado de trabajo en realidad en un dispositivo de la economía, así, en el término tan complejo de economía popular en Argentina, que es emprendimientos de una colectividad de migrantes. Entonces, ¿ese es el mercado capitalista de trabajo o no lo es? En eso, porque en realidad las mujeres han estado vinculadas al comercio en los Andes siempre, ¿no? Pero una vinculación por ahí distinta que en una colectividad que se rige por muchísimos patrones mucho más cercanos a la lógica del intercambio comercial capitalista, pero que no terminan de ser el intercambio comercial capitalista en los términos rigurosos y absolutos. Entonces, bueno, ahí de todas formas, por eso habría que ver cuánto de esa cuestión es sostenible o no, ¿no? De la mujer, digamos, en la crianza, el pastoreo y un tipo de comercialización en mercados comunitarios, y la mujer atendiendo muy a cargo muchas veces de los mercados, qué sé yo, de ferias, de vestimenta, en un espacio
de una colectividad, ¿no? Entonces creo que ahí hay toda una cuestión de la dinámica familiar que cambia, pero que se sostiene, por ejemplo, a medida que te contesto me estoy acordando cosas, ¿no? Digamos, la cuestión de los maridos esperando que la mujer sea la responsable de ciertas tareas domésticas. Eso persiste absolutamente, por más discurso feminista que uno escuche instalado en Buenos Aires, ¿no? La cuestión de... Nos ha pasado mucho, por ejemplo, con una asociación de mujeres que había que quiso organizar una alfabetización y que lo que la presidenta de la asociación decía es que las mujeres no iban porque los maridos no las dejaban, digamos. Entonces, esta cuestión de la autoridad masculina o no, los ámbitos de permitidos y prohibidos para las mujeres, etcétera, también me parece donde podría pensarse cosas en el sentido de que a donde quizás ibas, y por supuesto la cuestión de la crianza, ¿no? La cuestión de la crianza como una cuestión asociada, digamos, a lo que se espera, responsabilidad del ámbito de lo femenino, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay cuestiones para pensar, y también creo que en lo doméstico el tema, digamos, en las formas de relación de lo doméstico, no solo lo que hacen, sino el tipo de conductas esperadas, hay con respecto a los niños esta idea como de obediencia a la autoridad adulta, que creo que también es muy, digamos, parte del discurso legítimo en las comunidades andinas, ¿no? Que realmente las políticas educativas en Bolivia en parte han hecho como mucha tensión con la expectativa de disciplinamiento de los niños. Y lo que para el discurso moderno estatal son los derechos del niño, en realidad para las comunidades muchas veces son un problema. Y eso también se ve en el contexto migratorio. Quizás, por eso no sé si es por dónde ibas, pero creo que en torno a esas cuestiones me parece que se advierten como esta cuestión como de orígenes de prácticas esperadas que tienen legitimidad en la zona andina y que en la situación migratoria no se sabe si es por la migración, digamos, por la migración de país o por la vida urbana, siendo que venían de zonas rurales, o por una mezcla de muchísimas cosas, esto está como puesto en mucho debate, ¿no? Entonces creo que eso pensaría en torno a esto. Y después, también me parece que hay algo que pensar sobre eso en relación a el poder de algunas mujeres jóvenes, perdón, de algunas mujeres adultas, ¿no? Mujeres adultas como mujeres que tienen como mucho poder, ¿no? Como mucho poder de vincular distintos parientes desparramados en distintos lugares del mundo, por ejemplo, ¿no? Y aparecen mujeres ahí, a pesar de toda esta cuestión muy del sometimiento a la autoridad masculina. Y el tema del racismo, por supuesto. El tema del racismo lo habíamos empezado a conversar la vez pasada. Digamos, la cuestión fenotípica, por un lado, ¿no? Como un tema que en Argentina está como muy, y en particular en Buenos Aires, es como el... fíjense que, como comentaba, en realidad la migración en Argentina, la más alta es la paraguaya, sigue por bastante lejos la boliviana, pero la boliviana está mucho más visibilizada como una migración discriminada que la paraguaya, y básicamente por una cuestión fenotípica, porque, digamos, hay... Pero lo que me parece que yo quería, digamos, volver a comentar es esta cuestión fenotípica está como muy, digamos, encarnada en el mismo colectivo boliviano, ¿no? Esta como internalización de que el ser de tez más oscura, de cierta estatura y de cierta contextura física es un sinónimo de algo que se aleja del parámetro de belleza, no solo para el imaginario argentino, sino que parece que también en gran medida para el imaginario del colectivo boliviano, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión, me parece, el racismo muy encarnada en el mismo colectivo. Bueno, seguramente muchas cosas quedaron más para seguir investigando que en la respuesta misma. Muchas gracias. Una duda más también. ¿Qué tanto te has metido en ver nexos entre la unidad campesina o de explotación o en el campo? O sea que si de repente mandan a gente y regresan al campo, a Bolivia, por cuestiones de heredar la tierra, o hay algún uso de las remesas en la inversión en la agricultura, como, bueno, han buscado eso en México de repente, ¿no? O sea, te hablan de eso de alguna manera, o el deseo de regresar y seguir, o la vida urbana es tan fuerte que ya no van a querer, como el caso de Adriana, ¿no? Muchos no regresan al campo, regresan a pequeñas ciudades y tienen otro tipo de vida, ¿no? Bueno, eso es lo último. Gracias. Sí, bueno, ahí David también la cuestión generacional es muy clave, ¿no? Porque estamos hablando de adultos que migraron
y de jóvenes que les hablaron de la migración en muchos casos y de los territorios de origen, pero por los adultos, no es que la hayan vivido. Entonces, y aparece también la cuestión generacional en el hecho de adultos que quisieran regresar, pero que no regresan, por lo menos en el discurso, porque sus hijos ya viven en Argentina y proyectan quedarse en Argentina. Entonces, digamos, ahí aparece cruzada la cuestión de la movilidad y la generación. ¿No? Hablamos por eso de que la relación con el territorio es una de las cosas donde también se marcan aguas muy diferentes y trayectorias muy diferentes para los miembros de distintas generaciones de una misma familia. Entonces, bueno, la cuestión del retorno en muchos casos es una expectativa adulta, o lo fue, y que no se pudo cumplir en parte porque los hijos no acompañaron, ¿no? Hijos que dicen, bueno, un adulto que te cuenta, esto es recurrente, bueno, mis hijos me dicen, volvé vos, ¿no? Pero yo voy a pasear, yo voy a visitar, pero no voy a quedarme. Y ahí aparece, yo creo también, David, junto la cuestión de, bueno, este estereotipo de Bolivia como un país, digamos, con cierta, que está estallado por lo que es la economía actual en ambos países, pero que se ha establecido la idea de que Bolivia es un país, en términos de desarrollo industrial, etcétera, más atrasado, y Argentina es un país, digamos, donde hay más posibilidades de acceso, por ejemplo, al salario. Que ahora diría que para nada es así, pero que en el momento que se dio la migración tal vez sí lo era. Y bueno, en una situación donde la población migrante se ha comenzado a preguntar, bueno, ¿qué hubiera sido mi vida si no me hubiera ido? Porque a lo mejor estaba mejor de lo que estoy acá, ¿no? Y entonces, bueno, pero los hijos están asentados. Entonces, esta población que va a ocupar cargos, que por ejemplo está 2 años allá, pero que no se plantea en ningún momento que eso sea una estrategia de retorno, y la razón en gran medida es que los hijos ya están en Argentina y proyectan su futuro en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, sí también aparece cruzado por eso, ¿no? Eh, eh, y ahí también creo que habíamos mencionado, digamos, que es muy diverso la cuestión del retorno entre la población que migra a una zona de frontera, como es Salta o Jujuy, al noroeste de Argentina, que la población que migra, por ejemplo, a Córdoba, que es intermedio, una ciudad intermedia, una gran ciudad, pero intermedia en el territorio argentino, que a Buenos Aires, que ya es más lejos, y al Patagonia, ¿no? Muchísimo menos, ¿no? Como que es mucho más complicada la cuestión del retorno. Ahí apareció. Perdón, David, ¿querés reaccionar, David? Yo tenía un comentario, ahí salió el tema del Ayllu. Gran tema, ¿no? Es decir, un enorme tema que creo que, digamos, en las reflexiones sobre parentesco inclusive tendríamos que incorporar eso. Y aprovecho a comentarles que un poco también habló de esto Andrés Medina y tuvo en la sesión anterior, y más bien del Calpulli. Él habló del Calpulli y tuve oportunidad de conversar con él días atrás, y surgió la idea, que de paso, David, te la pongo aquí enfrente, de establecer un diálogo de comparación entre el Ayllu y el Calpulli, comunidades de parentesco territoriales, digamos, que pueden compararse, ¿no? Yo no tengo para nada claro si eso, cómo aparece en torno al fenómeno migratorio, no es que yo haya llevado observaciones para eso, pero me parece muy interesante ir por ahí, ¿no? Creo que puede ser una cosa muy interesante para grupos de parentescos que normalmente no estamos como acostumbrados a conversar de eso, ¿no? Es como que las emplazamos en el pasado y no estamos, digamos, dispuestos a mirar si tiene alguna consecuencia observable en el presente, ¿no? Sería muy lindo, Gabriela, yo como te digo, yo mismo no he puesto observación sobre el tema, pero me parece muy relevante, ¿no? Y quizás por las características particulares de lo que sucede en el Valle Inferior del Negro, ahí en la Patagonia, que es que hay tierras disponibles con riego, a las cuales la colectividad boliviana puede acceder, digamos. Entonces, normalmente viven le llaman las chacras, en las chacras, que son parcelas muy buenas, con riego, de tierras de aluvio, etc. Y han logrado capitalizar ahí, han logrado comprar, y tienen toda una... Y entonces puede ser muy diferente de Pilar en ese sentido, ¿no? Seguramente. Pero ahí uno ve primero patrones de birilocalidad muy claros, ¿no? Es decir, y vemos también modalidades de familia extensa, claramente, porque hay más de 3 generaciones viviendo ahí sobre el patrón birilocal, ¿no? Esto clarísimo. Podría uno pensar entonces de que si hay condiciones, digamos, adecuadas, lo que va a pasar ahí son formaciones de tipo birilocal de familia extensa, ¿no? 3 generaciones viviendo ahí en el mismo
en el mismo, sí, por lo menos en el mismo complejo de viviendas, pues puede ser más de una vivienda, pero ahí está el grupo, digamos, ¿no? Que comparten un montón de cosas. Entonces, esto puede ser una cuestión específica del Valle Inferior, ¿no? Donde hay parcelas de tierra que ellos trabajan, viven ahí, y es digamos, lo más común. Ya se lo va a encontrar Iván Petrone, que va a hacer su trabajo de tesis por allá. Esperamos, Iván. Este, pero bueno, esto, digamos, habría que estudiarlo un poco más, pero yo quiero plantear este asunto, Gabriela, quizás puedas reaccionar, de que en realidad si están las condiciones dadas, ahí vas a encontrar familia extensa, vas a encontrar bilocalidad como los patrones más habituales, ¿no? Perdón, estaba anotando un par de cosas que decían. Eh, eh, Se me ocurre a ver, una cosa quería decirte, Javier, no es Pilar, es Escobar, y digo, la diferencia no es menor, ¿sabes por qué? Porque Pilar sigue siendo una zona de producción más hortícola, Escobar ya es una zona digamos, el colectivo boliviano está más vinculado, mucho más que en Pilar, a la comercialización. Hay dos colectividades Sí, distintas, una colectiva en Pilar, otra en Escobar, y en Pilar está una sede del consulado y en Escobar no. Entonces, bueno, son detalles que por ahí aunque están muy cerca, digamos, y tienen muchas pero hacen una similitudes, cuestión. no es el Mm. mismo colectivo. En muchas cosas debe ser un colectivo muy parecido, pero en otras es diferente. Y sobre todo son dos colectividades distintas que a veces colaboran y a veces tienen mucha tensión. Entonces, si alguna escobarense se podría ofender si se piensa que es indistinto, es diferente. Después, bueno, me parece re interesante pensar esta cuestión Te iba a preguntar de dónde proceden, si además de todo lo que mencionás, proceden de una zona como Sí, uniforme de sí, Bolivia o no. mira, También. es como todas las migraciones son fenómenos selectivos en los países, ¿no? No se migra de todo Sí, Bolivia, ¿no? Los migrantes que nosotros hemos relevado, ¿no? Que tenemos más o menos claro el perfil ahí, son de Tarija, de Potosí, y de La Paz hay también, por cierto, gente que deben ser las familias de aymaras que mencionábamos el otro día, que son poquitas, una gran mayoría de familias quechuas, pero son sí, sobre todo del área de Tarija y Potosí, ahí de esas zonas, digamos, sur, fronteriza con... Ahora también, por cierto, y este es otro elemento que conviene para comentar así en general, también hay mucha gente del noroeste argentino, claro, a través de matrimonios, muchas mujeres y muchos hombres también son de Salta, de Jujuy, en fin, de toda la zona esa, pero que pertenecen al mismo con el grupo, digamos, tienen la nacionalidad argentina, pero ellos son, digamos, socialmente bolivianos, digamos, ¿no? claro, claro. Y de Sí, 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 hecho, sí. nosotros observamos muy interesante este tipo de viajes rituales, ¿no? En algún momento los hombres adultos se toman un mes, 2 meses que van al punto de origen. Es muy frecuente esto, ¿no? Y todos quieren hacerlo una vez cada 10 años, no es algo seguido, donde no se dedican a trabajar, o sea, no es el tipo de que van a cubrir cargos. Esto es frecuente allá. También se ve que van hacia el noroeste con ese mismo sentido, es decir, Mm, vuelven después de un lapso largo y van a Jujuy, a comunidades de por ahí, de esa zona, ¿no? Que son claro, argentinas. claro. Sí, Entonces, bueno, mm, lo que pensaba también, bueno, a mí muchas cosas de la exposición de Medina también me dejaron como pensando estos paralelos o no entre estas organizaciones. Y digamos, se me ocurre que la cuestión de la movilidad en los Andes, la movilidad, los pisos, ¿no? La cuestión de los pisos ecológicos, toda esta cuestión de un sistema ambiental que hacía necesaria la movilidad para poder sobrevivir. Y los ayllus como organizadores en parte de esa movilidad y lo que también de eso podemos rastrear casi como una huella, ¿no? En la migración posterior, que es muy distinta, por supuesto, pero que algo de eso posiblemente se juegue. Digamos, si ahí hay algún paralelo con el Calpulli o no tengo idea, digamos, pero sería como también interesante verlo, porque yo creo que eso en la población andina es una marca importante, ¿no? Como que la movilidad es histórica y es parte de la cultura, ¿no? De una manera como distinta que en otros grupos. Entonces, bueno, obviamente la frontera nacional marca una manera distinta de afrontar algo de eso, pero no deja de ser movilidad. Y habría que ver por eso si esa cuestión de las organizaciones andinas vinculadas a la movilidad y las familias como organizadoras de esas distintas movilidades marca semejanzas o diferencias entre AILU y Calpulis, sobre todo para los que trabajamos con esta cuestión de migración
y estos colectivos, ¿no? Pensando estas dinámicas cruzadas por la migración internacional o no, quizás, ¿no? Habría que ver ahí. Pero bueno, eso también pensaba un poco, ¿no? Pero sí, a mí me parece que se inicia no solo con lo de Andrés Medina, sino también con los comentarios de los colegas ahora y en la sesión pasada, digamos, uno siente que está hablando casi de cosas muy parecidas, ¿no? Con la particularidad, pero de problemas de fondo como muy, muy similares. Así que creo que es bien interesante para pensarlo, ¿no? Que Perdón, bueno, Gabriel, en el marco de situaciones que son históricamente fluidas, es decir, yo lo claro, que, es decir, el Ayllu o el Calpulli para el caso, pues no es lo mismo ahora que hace 100 años o hace 200, entonces hay que ver, digamos, también, pues hay gente que entiende mucho más que yo de esto, pero digamos, estaría bueno ir estableciendo el diálogo en torno a esta cuestión claro, para sí. incorporarla acá en el seminario, ¿no? Bueno, a mí me parece, David mencionó a Denise Arnold, que nosotros también hemos como hecho alguna diálogos con ella y publicó alguna cuestión en algún texto que compilamos, y me parece que ella tiene como muy bien trabajada esta cuestión digamos, que discute la idea del ILU como una cuestión comunitaria igualitaria, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la jerarquía como una condición de supervivencia del ILU. Cuestión con la que yo, por eso creo que también en México estamos con esa discusión sobre la idea de que todo lo que aparece como alternativo a las formas capitalistas que conocemos es la comunidad absoluta igualitaria. Eso sigue, como por lo menos en Argentina, muy instalado y creo que nos lleva para atrás en el sentido de que pensamos que solo tiene legitimidad lo que se diferencia absolutamente, por ejemplo, de un sistema jerárquico. Y acá hay un sistema también jerárquico establecido. Y bueno, desde ahí me parece que, bueno, podemos pensar las jerarquías dentro del grupo doméstico, pero también otras jerarquías que lo hacen al aire mismo una unidad jerárquica y que ni hablar cuando eso coexiste en contextos donde los estados nacionales son tan jerárquicos y la jerarquía se profundiza, ¿no? Y organizaciones comunitarias que sostienen la igualdad, digamos, que sostienen el discurso de la igualdad y que están atravesadas por prácticas de igualdad y prácticas de profunda desigualdad. Bueno, todo eso está, ¿no? Dando como muchas vueltas. Este, pero bueno, yo por eso creo, volvería a la cuestión, me parece, de las categorías y la necesidad de pensar categorías que nos ayuden a descubrir todo esto. Eh, digamos, si yo tuviera que pensar la cuestión de la virilocalidad en Escobar, la verdad es que eso estalla con un montón de prácticas donde hay una heterogeneidad de situaciones que parecen como más resueltas de acuerdo a las estrategias de supervivencia en un contexto donde posiblemente la pauta esté, pero es muy difícil sostener la práctica donde, qué sé yo, por ahí vino la mujer creó un núcleo, digamos, los hijos siguen viviendo con los padres o no, de acuerdo a las alternativas que tienen de supervivencia, y bueno, ¿cómo coexiste eso con un mandato de virilocalidad? Eh, Sí, sin duda hay siempre cuestiones de heterogeneidad también, ¿no? Pero es interesante que hay contextos diferentes para un mismo grupo migratorio y eso puede ayudarnos a entender más diferencias, ¿no? Creo que habrá que seguir pensando sobre esto. Bueno, claro. yo diría, si no hay alguien así desesperado con alguna pregunta lo está acuciando, podemos ir cerrando esto, Gabriela, con alguna cosa que quisieras decir, porque ya vamos casi para las Bueno, 2 horas, entonces parece conveniente cerrar por sí, sí. acá. Perfecto. Pero yo agradeciéndote mucho la participación, creo que ha sido muy bueno para todo, digamos. Ujú. Te pediría que si querés cerrar con algo, y vamos ya cerrando la sesión, le pediría también a Jorge si tiene a mano el cartel de la próxima sesión que vamos a tener en noviembre, si podés tener a mano el cartel para ponerlo ahí a disposición de los compañeros que están acá presentes, compañeras. Y te dejo la Somos palabra muy pocos, o simplemente. sea que yo creo que todos están enterados. Quizás, no sé si Jorge tienes eso a la mano para mostrar. Ahí está Jorge, De cumplidor todas ahí con el... formas, aquellos que no estuvieron conectados, si es que no estuvieron conectados la vez pasada, si escriben a RIEFAP, les mandamos la información. No sé si tienes tú, Jorge, la liga a la mano también, a mostrar en el chat. Para inscribirse es necesario una inscripción previa. Bueno, Perfecto.
Bueno, ahí Pues eso sería. estaremos y no simplemente agradecer muchísimo la convocatoria y espero que sigamos en intercambio porque me parece que como que empiezo a registrar caras y nombres de personas con las que se ve que nos estamos haciendo preguntas muy similares, digamos, así que bueno, ojalá continúe. Muchas gracias. Entonces, David, cerramos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias Gracias a todos a todos por los presentes. conectarse. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Nos estamos viendo el 8. Gracias. Adiós. Yo creo que hay que dejar de grabar, Jorge.